fecha del ciclo de lectura y debate Amauta, Doctrina, Arte y Literatura Polémica. Es una actividad que hemos realizado conjuntamente el archivo José Carlos Mariátegui y el Centro de Documentación para la Memoria Histórica de Secretaría de Perú, CEMIN, en conmemoración del seminario de la revista fundada por José Carlos Mariátegui en años atrás. Este ciclo se compone de 4 secciones, las cuales tendrá como hilo conductor la cuestión de la autonomía intelectual y la profundización del proyecto intelectual y cultural de la Mauta, para lo cual hemos realizado una selección de 4 números que nos permitirán seguir su itinerario de 1926 y 1930. Como les comentaba, esa es la primera fecha de 4. Hoy discutiremos en torno al primer número. Seguiremos el sábado 13 de junio con el número 10, el sábado 20 de junio con el número 17 y el sábado 27 de junio con el número 30, ¿no? Salvo esa fecha única aquí en San Marcos, las demás las tenemos en la Casa del Museo José Carlos Mariátegui, también de 6 a 8 de la noche. Antes de pasar a la mesa, quería contarles un poco de lo que es el CENIM, el Centro de Documentación para la Memoria Histórica de las Ciudades del Perú. Es una asociación, un colectivo orientado a la preservación y la difusión de la actividad vinculada a la historia peruana. Trabajamos en dos líneas de trabajo. La primera es la preservación documental, difusión documental vinculada a folletería, impreso, diverso. Tú me prestarás su ejemplar luego, ¿sí? Y lo otro también es ¿Cómo va a ser el orden? Ahora tú luego ves. Si puede quieres ser le digo redes que te traiga. sociales No, ¿O quieres que te traiga una? podría ser, ¿no? No te preocupes, no te preocupes, no. Presta su número. A otras conmemoraciones que vienen en los años que siguen. Sin más que añadir, para dar paso a la mesa está compuesta hoy nuestro compañero Eduardo Cáceres, filósofo y investigador social, anatólogo, politólogo, coordinador general Chino de Carlos Mariátegui, y Luis Alberto Castillo, filósofo y director de la editorial La Balanza y también investigador social de Chino de Carlos Mariátegui. ¿Cuánto tiempo? Antes de también darles el pase, comentarles que al final de esta sesión estaremos hablando con un libro que se llama ¿Qué tal? Buenas noches. Igual como gracias a Raúl por la presentación. Yo voy a hablar de manera más sucinta, no es que vaya a entrar mucho a la revista, porque eso lo va a hacer un poco más Eduardo y Beto. Lo que sí quería mencionarles era un poco el trabajo que habíamos estado haciendo con respecto al archivo y por qué veníamos a esta antelación de hacer estos ciclos de lectura correspondiente a Mauta, que ya se habían hecho en el año 2021 con Eduardo también en su momento. Sin embargo, el tenor en realidad de hacer estos cuatro cursos están justamente alrededor de 4 números. En este caso es el número 1, obviamente, está luego el número 10, que viene a ser el cierre de Mauta, la censura de Mauta y luego la vuelta a salir del número 10, después de meses. Está el número 17, que viene a ser la segunda etapa de la revista, en donde Mariátegui prácticamente menciona que la revista toma un tono socialista. Y el número 30, que es la parte más sensible, porque es la muerte de José Carlos, y también entramos a una tercera etapa con 2 nuevos directores, que serían Ricardo Martínez de la Torre y Eudosio Rabines. Como sabemos, a partir de este cambio de dirección, obviamente la revista solamente vivió 2 números más y luego viene el cese completo. Entonces, volviendo a lo que quería mencionarles con respecto al trabajo del archivo, no sé si los conocen en realidad, el archivo Mariátegui como tal, desde un punto de vista institucional, podría decirse que tiene solamente 10 años. Sin embargo, es verdad que la familia ha trabajado durante muchísimos años en poder mantener viva, por así decirlo, la memoria de José Carlos a partir de los años 50, con la publicación de las obras completas, que son los 20 tomos que posiblemente muchos de nosotros hemos visto en bastantes librerías de viejo, y que en la mesa hay algunos números todavía que quedan por ahí pululando. Y de ahí viene otra etapa que vendría a ser en los años 70, que ya es una etapa más de colaboración con investigadores como Alberto del Tauro o como
Antonio Melis con la publicación, por ejemplo, de la correspondencia de José Carlos, que vendría a ser prácticamente alrededor de casi 1000 cartas, o entre 800 y 1000 cartas más o menos que se llegaron a conservar. Luego está la publicación de los escritos juveniles, con el trabajo que hizo Alberto Tauro, en 8 tomos entre los años de 1987 y 1994. Tomo como referencia estos pequeños datos, en realidad mucho más grandes, solamente para entender la importancia del trabajo de archivo que no solamente ha hecho, que posiblemente venimos haciendo, sino que lo ha hecho durante muchísimo tiempo la familia. Y esa es una manera de memoria, es una manera de conservación, es una manera bastante familiar de parte de la misma familia Mariátegui de mantener, evitar el olvido, que es lo que muchos de repente dentro de la materia de la archivística conocemos como el factor del olvido, según Derrida. Entonces, sin querer, de alguna u otra forma, la familia desde el 30, paradójicamente con la muerte de José Carlos, hasta el día de hoy, ya prácticamente un siglo, por eso es que estamos en estos años de centenarios, como lo denomina Eduardo prácticamente, de ir rememorando nuevas formas de trabajo, de investigación, pero a partir de una apuesta más abierta de los documentos de José Carlos. O sea, el archivo en realidad actualmente está completamente digitalizado. En su mayoría, por así decirlo. Quizás el trabajo actual que estamos haciendo son los mariateguismos, que vendrían a ser a partir de los años 70 hacia adelante, con el material de archivo que todavía no se encuentra necesariamente clasificado o organizado, pero la visión de Mariátegui sí está presente dentro de ese proceso de digitalización, de ese nuevo proceso de ver otras, no sé si desmentir mariateguismos como tal, que es lo que se ha mencionado, pero sí es una nueva forma de estudiar a José Carlos, y no necesariamente desde la lectura vista por los investigadores entre los 70s y los 80s, sino es una forma un poco quizás más inquisitiva y más fiel a partir del trabajo mismo de los materiales del archivo. Eduardo tiene una particularidad siempre de decir de que quizás sea uno de los archivos más completos en Perú. Yo no digo completo porque en realidad el archivo de José Carlos ha sufrido demasiadas pérdidas, incluso cuando José Carlos estaba vivo, como el complot comunista, el complot judío. Mariátegui tenía muchas requisitorias dentro de su propia casa, tuvo correspondencia hurtada. Además, su correspondencia estaba intersectada, así que posiblemente muchísimas cartas en el camino se perdieron. A partir del 30 hacia adelante también ha habido una pérdida del material, un desgaste a documentos que en algún momento la familia decía, no, sí existió, y luego, claro, cuando se volvió a hacer el proceso de organización en estos 10 años, no existe, no está. A veces eso pueden ser malas prácticas de los mismos investigadores, y creo que una función de ese trabajo de digitalizar o de conservar justamente permite evitar esas pequeñas, en realidad visiblemente y cuantiosas pérdidas con respecto al material de archivo. Y con respecto a Mauta, ahí viene una antelación, porque siempre se había hablado como un conjunto de documentos y correspondencia de José Carlos, y el archivo lo que trae es armar fondos, y esos fondos documentales permiten tener 3 fondos ampliamente diferenciados, y en uno de estos es el de la revista Mauta, que es con el Fondo de Sociedad Editora Mauta. Ese Fondo de Sociedad Editora Mauta permite ver un poco a José Carlos no desde el punto de vista ideológico, que es la manera en la que se estudia, sino desde el punto de vista de cómo confluye su trabajo como editor, o su trabajo empresarial, o su actividad productiva dentro de un conjunto mucho más grande, que era obviamente utilizar los medios de producción como una plataforma para un proyecto político mayor. En ese sentido, por ejemplo, revisar el archivo de Amauta, o sea, por ejemplo, es encontrarse no solamente con la iconografía o fotografías o de repente materiales desde el punto de vista de la plástica, sino, por ejemplo, encontrarse con algunos manuscritos enviados a José Carlos que posiblemente no se publicaron
por cuestiones editoriales o podrían haberse publicado tiempo después. También es encontrar una correspondencia que permite ver el trabajo de redes que desarrolló a lo largo y ancho dentro de, no solamente de Lima, sino de regiones a nivel internacional. Y también nos permitió un poco ver que la edición facsimilar de los años 70, que es lo que nos trae acá en este momento, carecía de la publicidad. Teníamos que jugar Ouija para saber cuáles fueron las cuestiones editoriales en ese momento. ¿Por qué decidieron no incluirla? La verdad, no hay una respuesta, no hay una respuesta correcta, son intuiciones que tenemos. Sin embargo, Luis Alberto, junto con la editorial La Balanza, sí tomaron la apuesta de volver a hacer una nueva edición más completa y que el archivo de repente mantenga todavía las 2 colecciones de los 32 números, permite justo hacer ese trabajo e incluso la contextualización que siempre tratamos de realizar, o en realidad Beto, que trata de siempre hacer esta contextualización del archivo con la revista, está muy llevado desde ese lado, ¿no? Y una manera en la que pensábamos nosotros con Raúl al momento de armar el curso era justo hacer una lectura un poco más, no sé si crítica, pero es una lectura más amplia de los temas que se tocaban dentro de la revista, donde no necesariamente todo era política, pero sí se conjugaba la literatura, la poesía, en los ensayos y también las cuestiones como, podríamos decirlo, como sociedad o los problemas en ese momento. Entonces, sin más, porque yo solamente quería hacer este pequeño preámbulo, voy a dejar primero a Eduardo, quien nos va a ampliar un poco más de qué va todo este curso y de ahí pasamos con Beto. Bien, muchas gracias, Ana, por la presentación. Gracias a las y los organizadores de este ciclo. Y un gusto estar una vez más aquí en San Marcos conversando con ustedes sobre la que fue, y bueno, es de hecho seguramente la revista político-cultural más importante de la historia peruana y una de las revistas más importantes de América Latina, si no la más importante en este perfil de revista político-cultural, ¿no? Creo que en todo caso comparte ese privilegio con la revista de Octavio Paz en México. ¿Cómo se llamaba la revista? Bueno, con plural en Uruguay, ¿no? Pero son pocas las revistas que tienen ese... ¿Ah? Pluma, efectivamente. Bien, y como ha dicho Ana, yo afirmo desde hace un buen tiempo que José Carlos Mariátegui, gracias al esfuerzo de la familia durante décadas y en los últimos tiempos, en particular de José Carlos Mariátegui de Zeta con la colaboración muy valiosa de Ana, es probablemente el autor latinoamericano mejor cuidado en términos de edición y de compilación de su obra, ¿no? Creo que yo no conozco otro repertorio tan amplio y tan documentado y tan ordenado como el de José Carlos Mariátegui, incluso de otros autores que tienen aparatos estatales más o menos serios comprometidos con su obra, como es el caso de Octavio Paz en el caso de México, o como podría ser el caso de García Márquez en Colombia o de Borges en Argentina, ¿no? Creo que el repertorio que se ha estructurado en torno al archivo Mariátegui es de una calidad y una completitud hasta donde es factible por las condiciones de vida que tuvo José Carlos, como bien lo ha recordado Ana. Bien, entonces lo que me toca es, ¿cómo decirlo?, provocar a que ustedes lean la revista. Ese es el objetivo de este conversatorio, ¿no? Y en ese sentido, algunas cuestiones previas, ¿no?, que las menciono simplemente para que queden ahí para ser conversadas, pensadas, ¿no? ¿Qué cosa es la revista? ¿Por qué una revista?, ¿no? Y la importancia que ha tenido en la historia política y cultural de nuestros países y del mundo occidental en general, la revista. Hay toda una historia ahí de las revistas, ¿no?, que viene desde el siglo XVIII, según parece, ¿no?, y que en el caso de América Latina tuvo varios ejemplos muy notables, justo en el momento en el que José Carlos estaba lanzando a su aventura, ¿no?, al punto que él afirma en el editorial, no es mi idea comentar el número en detalle ni resumirlo, al contrario, más bien provocar la lectura es
dejar muchos cabos abiertos. Él dice, yo vine de Europa con la intención de fundar una revista, ¿no es cierto? Más aún, él vino de Europa con la intención de fundar un periódico, cosa que era extremadamente audaz en el contexto del Perú de Leguía, de los años de la década esta del oncenio, ¿no? Incluso hizo negociaciones, hay cartas ahí con Ruiz Bravo, que era el director del Tiempo, que había sido deportado por Leguía a Chile, y Mariátegui le escribe a Ruiz Bravo y dice, te compro tu periódico, ¿no? Y yo me encargo de sacarlo, ¿no? Tengo la forma de juntar los capitales, la negociación no prosperó, y habría que haber visto cómo era posible sacar un periódico, un diario de izquierda, progresista, en fin, hasta donde se podía en los años de Leguía. Pero en fin, eso no prosperó, se involucró con la editorial Claridad, con el grupo de la revista Claridad, trató de sacar adelante ahí un proyecto editorial, eso caminó a medias. Vino la enfermedad el año 23, la amputación de la pierna, ¿no? Y ya a fines del 23, en las revistas, las magazines de Lima, en particular en Variedades, hay un aviso anunciando la aparición de una revista que se iba a llamar Vanguardia, ¿no? Vanguardia, ¿no? Que iba a ser dirigida por José Carlos Mariátegui. Estamos hablando de noviembre del año 23, octubre-noviembre, y la revista como tal va a salir el año 26, ¿no? ¿Qué pasa en ese tiempo? Él lo dice en la presentación de Amauta, nos dice, en ese tiempo cambió el sentido del proyecto, porque lo que hubiese sido un proyecto personal el año 23 pasó a ser un proyecto colectivo generacional el año 26, ¿no? Ese proceso queda para que ustedes lo sigan, lo investiguen. Y es notable la diferencia entre el aviso publicitario del año 23 y el aviso publicitario del año 26. El aviso publicitario del año 23 menciona como posibles, como colaboradores de esta revista Vanguardia, prácticamente todos autores extranjeros, ¿no es cierto? Está Unamuno, está Vasconcelos, varios españoles más, etcétera, ¿no? Todos son autores extranjeros. Un poco diciendo, miren, yo he llegado a Europa, tengo estas conexiones, voy a sacar una revista con estos nombres. El anuncio publicitario del año 26, que normalmente creo que está incluido, ¿no? en la edición, o sea, hay una tarjetita ahí en todo caso que circula. El anuncio publicitario del año 26 son todos autores, casi todos autores peruanos, ¿no? Hay algunos autores extranjeros latinoamericanos sobre todo, pero la mayoría son autores peruanos. O sea, ¿qué revela este cambio en la publicidad? Que entre el 23 y el 26, Mariátegui se convierte en un punto de referencia del mundo político, cultural, artístico, ¿no? Y lo va a involucrar en el proyecto de la revista, ¿no? Eso como primer tema ahí para que quede a conversarse el tema de qué es la revista, o sea, por qué la revista, qué papel tiene y cómo se construye una revista, ¿no? Creo que ahora hay menos eso, pero en mi generación pues había ese prurito de hacer revistas políticas, culturales, año 1, número 1, y el que llegaba al número 2 ya era un éxito de persistencia, ¿no? Porque la revista se consideraba que era, no sé, el espacio para aclararse las ideas, para influenciar, etcétera, ¿no? Y dicho sea de paso, acá el Centro de Documentación de la Biblioteca ha hecho un extraordinario esfuerzo de digitalización de las principales revistas que se editaron en los años 70, 80, ¿no? Que son todas ellas ciertamente muy valiosas, ¿no? El Socialismo y Participación, El Caballo Rojo, Los Amauta, El Zorro de Abajo, en fin, varias más. Ya. Eso es lo primero. En segundo lugar, ¿qué sucede hasta el 26? Bueno, en términos personales sucede una tragedia tremenda, ¿no? Que es que Mariátegui llega de Europa en marzo del 23, da el ciclo de conferencias Historia y la crisis mundial con los trabajadores, básicamente con un auditorio obrero, hasta enero del año 24, y en mayo del 24 tiene una crisis de salud y sufre una amputación de la pierna derecha, ¿no? Y se salva con las justas de la muerte gracias a esa amputación. Entonces queda postrado en cama, inválido, ya en ese momento tenía 2 hijos, ¿no? Una mujer italiana, y mantiene su proyecto de sacar adelante su proyecto político-cultural, ¿no? Encuentra una gran solidaridad en Lima, ciertamente, pero es difícil, ¿no? Eso por el lado personal. Año 24, el 25 funda la editorial Minerva. Se han hecho varios trabajos muy interesantes el año pasado de
recopilación, entiendo que Ana podría quizás completar eso al final también, ¿no? Desde el archivo Mariátegui se ha hecho un esfuerzo de recopilar todas las publicaciones que hizo Editorial Minerva, ¿no? Entre el 25 y el 30, y Beto con La Balanza ha hecho un trabajo extraordinario de publicación del catálogo de la Editorial Minerva, ¿no? Es el catálogo de tipos y letras, en fin. Beto también podrá ampliarnos un poco sobre eso seguramente. Eso se funda el año 25. Y Minerva no solamente es una editorial e imprenta y librería, sino que es un proyecto político-cultural, como se puede ver en los anuncios respectivos. Eso sucede en la vida de José Carlos, y lo que sucede en el país es que el leguismo entra ya a su fase autoritaria abierta, ¿no? Ya su fase autoritaria clara después de la apoteosis, como dice Basadre, la apoteosis del 24, el 24 se celebraba el centenario de la batalla de Ayacucho, y Leguía aprovechó eso para hacer una festividad apoteósica. Se inauguró, la Plaza San Martín se había inaugurado creo para el centenario de la independencia, pero se inauguraron varios edificios y varios monumentos y todo el parque de la exposición, etcétera, y aprovechó para meter mano dura de por todo medio mundo, tanto de izquierda como de derecha, y se consolidó, ¿no? Al punto que Basadre dice que del 25 en adelante los únicos temas relevantes y eso basta ver el tomo 14 creo de su Historia de la República, los únicos temas relevantes en la historia peruana son los acuerdos diplomáticos que firma, ¿no? El asunto con Chile, con Colombia, todos esos tratados bastante discutibles, por cierto, y algunos temas de Hacienda. Pero la política prácticamente desaparece como acción política, ¿no? Como acción política. Leguía fue reelecto como candidato único, con un congreso al 100% leguista, etc. En ese clima es que Mariátegui lanza el año 26 su proyecto de revista. El antecedente son unos boletines bibliográficos que se llaman libros y revistas, que aparecen en los primeros meses del año 26. Y ahí se anuncia la aparición de Amauta. Creo que el primer anuncio es para que iba a aparecer en abril, ¿no es cierto? Y de hecho va a aparecer después. Y hay un dato curioso, que obviamente no lo ha corregido Beto, porque así fue la edición del primer número, es que la revista Amauta tiene dos fechas diferentes de publicación. En la carátula dice Lima, septiembre del año 26, pero en la página inicial, donde comienza ya el texto, donde está el texto de la presentación de Amauta, hay un número 8 en romanos, que ciertamente se refiere a agosto, ¿no? Entonces la revista sale en septiembre, pero se intentó sacarla en agosto, ¿no? Sin embargo, a pesar de estas dificultades iniciales, la revista fue muy fiel en términos de su publicación mensual hasta el momento del número 9, que se produce este allanamiento, el complot comunista y todo lo demás, ¿no? Bien, entonces, eso como una presentación más general, ¿no? Ahora, bueno, hay cantidad de cosas que se podrían mencionar. El mismo tema del nombre, para comenzar, no hubo una discusión. Como dije, la primera propuesta de nombre era Vanguardia. Después hubo conversaciones, creo que Luis Alberto Sánchez y también Basadre en sus memorias, en diversos textos, señalan que ellos conversaron, Basadre y Sánchez eran un adolescente, pero muy jóvenes, ¿no? Pero eran los interlocutores de Mariátegui en este tema de la revista. Y el que propone el nombre, según parece, es Sabogal, ¿no? Parece que él es el que propone el nombre. Y dicho sea de paso, hay una discusión bien interesante sobre el nombre que se va a reflejar en el número 4 de la revista, en un artículo de un tal Garro, Eugenio Garro, que en fin, recomiendo leer también. Al final se opta por este nombre Amauta, ¿no es cierto? Amauta. Y como digo, había discusión, ¿no? Y esta presentación da cuenta de eso, ¿no? Da cuenta de que el tema es discutible porque dice, el título preocupará probablemente a algunos. Esto se debe a la importancia excesiva que tiene entre nosotros el rótulo. En realidad elegimos el título porque es un homenaje al mundo clásico, mundo andino diríamos hoy, ¿no es cierto? Y lo vamos a resignificar, ¿no? O sea, una de las cosas que más llama la atención de esta paginita, que es la presentación, que es imposible resumir porque no hay cómo resumir un texto tan denso como este, es el carácter afirmativo, voluntarioso, afirmativo, casi nietzscheano diríamos, ¿no? De José Carlos, ¿no? En eso de nosotros vamos a resignificar el nombre.
y de hecho lo han resignificado al punto de que hoy el Amauta en el Perú, el Amauta es José Carlos Mariátegui, ¿no? Y esa frase final que ya es extraordinaria, ¿no? Y que revela un tipo pues con una autoestima muy bien asentada, ¿no? Eso que dice, nada más agregaré, habrá que ser muy poco perspicaz para no darse cuenta de que al Perú le nace en este momento una revista histórica, ¿no? Así cierra la presentación de Amauta, ¿no? Y bueno, hecho confirmado, ¿no? Bueno, entonces, eso como una idea general, ¿no? Seguramente Beto vaya sobre el tema de la presentación, ¿no? Algunas cosas más puntuales, ¿no? Bueno, eso que vino de Chile, vino de Europa con esta idea, el nombre. La revista no tiene secciones temáticas. No hay una parte de filosofía, política, economía, no. La revista se presenta como hasta desordenada, aparentemente. Y esa es una de las cosas que nos invita el editor, José Carlos, que no hacía simplemente juntar textos, editar, como bien lo sabe Beto, no solamente juntar textos, ¿no? Es ordenarlo. Entonces, hay una invitación a que nosotros descubramos los hilos conductores de la revista, ¿no? Uno de los que propusimos cuando hicimos esas sesiones, ¿no? Es que en este número 1 el contraste día y noche, luz y sombra, es un hilo conductor que atraviesa textos políticos, literarios, sociológicos, filosóficos, ¿no? A través de todo el número. Pero seguramente hay otros más y cada uno está en todas las posibilidades de descubrir estos hilos conductores. Lo único que hay, no hay secciones, dicho sea de paso, tampoco hay editorial, salvo en este número 1, en el número 10, que hay una breve nota, y en el número 17, que es el famoso texto ese de, ¿no?, la definición ya como socialista de la revista, no hay editorial, ¿no? A veces hay notas aclaratorias de Mariátegui y algunos textos, ¿no? Pero no hay una editorial. Lo que sí hay debajo del título inicial son 4 palabras: doctrina, arte, literatura, polémica, ¿no? Esos serían los 4 temas, ámbitos en los cuales se intenta desplegar el texto de la revista, ¿no? Y se van a suceder entonces los textos. En este primer número tenemos un texto de Tempestad en los Andes, un extracto de Tempestad en los Andes, un libro de Valcárcel, un ilustre antropólogo cusqueño, hileño cusqueño, nació en Hilo, pero toda su carrera y toda su actividad la desarrolló en Cusco. Un texto indigenista, un texto de uno de los promotores de la reforma universitaria en Argentina, La cultura frente a la universidad, en la cual dice, dejemos la universidad de lado, hagamos otra cosa, ¿no? Un texto de Antenor Orrego, filósofo trujillano, de la bohemia trujillana, amigo de Vallejo, de Víctor Raúl Ay de la Torre, etcétera, ¿no? Que ciertamente desde mi punto de vista, el filósofo de la revista, o sea, el filósofo de la revista es Antenor Orrego. Probablemente, como él terminó siendo un importante dirigente aprista, ni a los apristas ni a los comunistas les interesaba resaltar este punto, ¿no? Pero si no es una antología de los textos de Antenor y su presencia, incluso hasta después de la polémica con Ay de la Torre, Antenor es el que escribe textos muy profundos, además muy originales, de corte filosófico, ¿no? Hay el texto de Antenor, hay una traducción que supongo que la hizo Adler, el judío, ¿no? Que sabía alemán, una traducción original en español, o sea, primera vez que se publicaba ese texto en español, un texto de Freud sobre resistencias al psicoanálisis, ilustraciones, un texto de un poeta radical, bien expresivo, Alberto Hidalgo, Elogio de Lenin, el texto de Roe, un médico peruano, sobre Gregorio Marañón. En fin, no quiero detenerme en una enumeración de los autores, porque lo dejo para que ustedes lo consideren. Pero, ¿qué es lo que va haciendo la articulación de la revista? ¿Qué es lo que hace que sea una revista, que Amauta número 1 sea un texto integrado por todos estos textos? Las conexiones que el editor nos propone, ¿no? En la sucesión, uno que lo lea con atención va a descubrir conexiones. Este texto, y deja abierta este tema,
y de ahí se pasa a otro formato, se pasa para poner un ejemplo, se pasa del psicoanálisis, ¿no? El texto de Freud, de las resistencias al psicoanálisis, se pasa inmediatamente después al texto sobre el elogio a Lenin, de Hidalgo, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, si uno lo lee con atención los dos, caramba, sí, ¿no? Probablemente la conexión está por aquí, ¿no? De repente es una ilusión que uno se hace, pero eso es cuestión de la libertad del lector, o sea, es un estímulo a la libertad del lector también, esta sucesión, que aparentemente no tiene un orden, pero en realidad sí lo tiene porque hay hilos conductores que atraviesan los diversos textos, y eso lo dejo a que cada uno lo vaya descubriendo. En fin, el número es muy rico, o sea, acá merecería, pues, bueno, de hecho, invito a que cada uno de ustedes haga la lectura, tenemos los ejemplares ahora facsímil, y felicito enormemente a Beto y a La Balanza por haberlo hecho con tanta dedicación, con tanta acuciosidad, pero también lo tenemos disponible en el sitio web del archivo, ¿no es cierto? Vas a hacer un clic ahí en la sección de Amauta y van a encontrar toda la revista completa. Pero no puedo dejar de mencionar lo que fue para mí el gran descubrimiento, y no es una cosa secundaria, sinceramente, cuando hicimos este ciclo de lecturas a partir del año 21, ¿no? Que lo hicimos ahí está todo registrado además en el archivo Mariátegui, ¿no? Son 48 horas de Amauta, ¿no? Más o menos, sí. Y fue descubrir de que José Carlos no solo fue un ideólogo, no solo fue un dirigente político, no solo fue un promotor, organizador cultural, un punto de referencia, sino que fue un extraordinario empresario, ¿no? Y eso se muestra en el proyecto Minerva, pero también en el proyecto Amauta, ¿no? Y es lamentable que esa primera edición facsímil que se hizo hace 50 años, ¿50 años? Sí, Dios mío, ya, yo ahí los tengo por ahí, prescindiera de algo que es muy importante, el sustrato material de la revista. ¿Cuál es el sustrato material de la revista? 1, 2, 3, 4, 5 páginas de avisos comerciales, ¿no? Y una más porque hay un aviso ahí de profesionales, ¿no? ¿Y de quiénes? Del Banco Internacional del Perú, del Banco Alemán Transatlántico, la compañía de seguros Rimac, la fábrica de sombreros La Moderna, de Ideal Shoe, una zapatería de Lima, la compañía noruega de comercio, la compañía internacional de seguros del Perú, la compañía de seguros Italia, la Sociedad de Beneficencia del Callao, una serie de profesionales individuales que ponían su avisito, y en la contratapa el Banco Italiano, más conocido hoy como Banco de Crédito del Perú. Entonces, ¿cómo lo logró? Alguien puede decir, no, es que el primer número, pues seguramente pensaron, ¿no?, que iba a ser una cosa cultural. No, eso dura prácticamente toda la historia de la revista. Incluso después que cierran la revista por el supuesto complot comunista, el número 10 aparece con estos y otros avisos más parecidos. Entonces queda ahí para preguntarse, ¿no? Ahora, a mi manera de ver, también es una excelente forma de presentarnos qué era la economía peruana en esa época, ¿no? Bancos, seguros y algunas muy pocas empresas productivas. De hecho, más adelante hay avisos de la Sociedad Nacional de Industrias y de la Sociedad Ganadera del Perú. Y de Bacus, también Bacus puso sus avisos, y la Botica Francesa, etc. Bueno, en fin, y eso porque José Carlos quería una revista de amplia cobertura, ¿no? El proyecto era 4.000 ejemplares, ¿no? Por cada número, ¿no? Haciendo un cálculo, teniendo en cuenta no solo la población, sino también la alfabetización de la población, 4.000 ejemplares en los años 20 equivaldría a tener hoy una revista de 35.000 ejemplares. ¿No? Entonces, ese era el proyecto de José Carlos, una revista de 35.000 ejemplares mensuales de, como dice en el título, doctrina, arte, literatura y polémica, que podía hablar con total transparencia y sin ocultar nada sobre la Revolución Rusa y sus principales personajes, como sobre el arte de vanguardia, las novelas del momento y los procesos más internos, ¿no? Y además con una lógica que, termino con esto, sí, que también lo descubrimos o lo mencionamos en aquel ciclo, una idea que fue Gustavo Buntix el que lo mencionó, lo señaló,
según dice Gustavo, las ilustraciones, más que ilustrar el texto, buscan friccionar con el texto, buscan hacer un roce ahí, ¿no? O sea, la ilustración, y creo que no solo la ilustración, el orden de los textos, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante hacer notar la ubicación de los poemas de quien era el poeta de la revista, así como Orrego era el filósofo de la revista, el poeta de la revista, al punto que se le dedica un número especial, el 21, es José María Eguren, el poeta puro por excelencia del Perú, ¿no es cierto? O sea, el poeta de la revista no es Vallejo, aunque Vallejo tiene presencia, y Vallejo estaba en construcción, ¿no? Ya tenía sus principales publicaciones hechas, pero el poeta de la revista es José María Eguren, por la cantidad de veces que aparece, por el trato que le da a José Carlos y por el hecho de que tiene un número dedicado a él. Solo hay 2 números monográficos de la revista Mauta, uno dedicado a González Prada y el otro dedicado a José María Eguren, ¿no? Y lo interesante es notar dónde pone Mariátegui los poemas de José María Eguren, en qué lugar de la revista, ¿no? Entonces, en el número 1 proponen una columna en la página 8, ¿sí?, en la cual está el poema de José María Eguren, y debajo hay una foto, no es una foto, es una ilustración, va a ser una foto, de un tal Dzerzhinsky, agonista de la Revolución Rusa, fallecido recientemente. ¿Ya? Entonces tú dirías, bueno, no tenía sitio, ¿por qué lo puso ahí? Dzerzhinsky es el creador de la checa rusa, de la checa soviética, es decir, el aparato represivo del Estado soviético. Fue considerado en última instancia el responsable último de la ejecución de toda la familia Romanov, por ejemplo. En el momento en que muere ya no estaba en el tema de seguridad, estaba en el tema de economía, ¿no? Y Mariátegui lo admiraba por su capacidad de trabajo, bueno, era famoso por eso, su austeridad, etcétera, ¿no? Entonces, pone en la misma columna el poema del poeta puro, José María Eguren, Canción de Noche, ha venido el ave tenue de la luna mensajera, se columpia en los jardines de Malvina soñadora, y debajo le rinde homenaje al creador de la checa soviética, ¿no? Y si ustedes buscan los poemas de José María Eguren en los números sucesivos, los van a encontrar en medio de un artículo de Rabines sobre el imperialismo, en medio de un artículo de La Torre sobre el imperialismo, en medio de un artículo de Rabines sobre no sé qué tema también izquierdista, etcétera, ¿no? Entonces, ese afán de decir, de alguna manera, decir aquello que es una de las frases que está incluida en la presentación, todo lo humano es nuestro. Y esta revista trató de reflejar, y creo bastante bien, esta voluntad de apropiarse de todo lo humano con su contradicción, con su tragedia, con su drama, con sus incoherencias incluso, ¿no? En fin, entonces creo que es una fuente inagotable no solo de conocimiento de la época, del momento, o sea, por acá van a desfilar todos los autores. Dicho sea de paso, esa palabra agonista de la Revolución Rusa, en otra de esas hilos que Mariátegui teje, ¿no?, remite a lo que va a ser las páginas finales, en las cuales hay un largo comentario de José Carlos Mariátegui a una de las obras fundamentales de Miguel de Unamuno, La agonía del cristianismo, ¿no?, que justamente va a provocar una respuesta muy favorable, muy entusiasta de don Miguel de Unamuno a Mariátegui y a su revista. Entonces, en fin, así para entretejer hilos y entradas y salidas hay varios, pero creo que la revista nos ayuda a entender mejor el proceso de construcción de este proyecto político-cultural de José Carlos, conocer mejor ese momento, pero también nos puede y nos debe alentar a pensar en otros formatos, en otras formas seguramente, si no es posible hoy tratar de restablecer este vínculo entre, como dice acá, doctrina, arte, literatura y polémica. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, gracias a Ana, Eduardo, por compartir esta mesa conmigo. En la misma línea de no entrar a comentar propiamente los textos, sino alrededor de los textos, lo que quisiera pensar con ustedes es una de las preguntas que planteaba Eduardo,
y es hasta cierto punto cómo una revista nos puede revelar tanto de un país, ¿no? Cómo una revista tiene esa capacidad de hablarnos, de contarnos, no solo por su contenido, la cuestión ideológica, el debate público de un determinado momento histórico, sino también, así como lo he hecho mencionando a la publicidad y a las empresas involucradas en los anuncios, qué tanto una revista puede ser elocuente sobre lo que ocurre en un país. Y eso me lleva a hablar, bueno, que es en realidad mi modo de abarcar a Mariátegui siempre que entro a él, pensar las condiciones materiales de producción de su trabajo, de su pensamiento, de su proyecto editorial y específicamente también de Amauta. En ese sentido, una línea de entrada para mí clave es esto que en realidad lo decía Arguedas, y es que el movimiento Amauta coincide con el nacimiento de las carreteras. Esta es una cuestión clave y es una mirada muy de antropólogo de Arguedas, en la medida en que justamente es con Leguía y con esta idea de la patria nueva que surge esta necesidad de integrar vialmente el país, ¿no? Leguía quería construir una red de carreteras que pudiera integrar al país y que sea la base de una nueva configuración de la nación. Una nación interconectada, o mejor dicho, no existe una nación si no hay estos vínculos entre el interior y el centro, de tal forma que solo es posible el nacimiento de una revista como Arguedas, como Amauta, perdón, el otro Amauta Arguedas, una revista como Amauta que logró insertarse no solo en el interior del país, no solo en los espacios de organización sindical, no solo creando un sujeto que es el agente de Amauta, que eran estos entusiastas, por lo general, algunos eran líderes sindicales, otros eran personajes más dados a la cultura, pero que servían como los volantes de Amauta que permitían que la revista circule al interior del país. Entonces, esta red se convierte en la faja, ¿no? Esta red de carreteras se convierte en la faja por donde va a transitar la revista, pero claro, es interesante, y acá hay que pensar en las formas en que se dan los procesos de modernización en el país, es interesante que para construir esta red vial se hizo uso de la mano de obra indígena, es decir, un proceso de modernización que al final de cuentas fue catalogado como la mita republicana. Esta es la ley de conscripción vial o servicio obligatorio de caminos, que es la que exhortaba o obligaba propiamente a los ciudadanos, obviamente no a los de Lima ni a los costeños, sino a los ciudadanos del interior, a dar su servicio obligatorio para construir estos caminos, estas nuevas carreteras que construirían la patria nueva. En ese sentido, también es importante pensar, así como las carreteras para el desarrollo de esta circulación nacional de la revista, es necesario pensar en el desarrollo de las vías férreas. Justo es en 1925, es decir, el año en que se funda Minerva, que se crea o se termina de construir el tramo que iba de Atocha a Villazón en Bolivia, que era el tramo que faltaba para conectar Mollendo a Buenos Aires. Es decir, en 1925, a través de 3.500 kilómetros de metal, ¿no? de vía férrea, tú podías llegar de Hilo, de la ciudad portuaria de Hilo, en 4 días y medio a Buenos Aires. Eso explica por qué es que estuvo tan conectada la vanguardia puneña, cusqueña e incluso arequipeña con la vanguardia de La Paz, con los movimientos intelectuales de Buenos Aires, de Tucumán, de Rosario, de Córdoba, y cómo se teje una red intelectual que a veces se la ha leído más desde el intercambio intelectual, incluso la correspondencia, pero no se ha pensado la importancia que tenía la nueva configuración material de la región. De hecho,
Y acá pensando nuevamente en las revistas de vanguardia, que son un laboratorio de la literatura, que son un laboratorio del pensamiento, también funcionan como una especie de expresión del estado de la comunicación de una determinada época. Es posible leer a Mauta sobre un mapa, ¿no? Digamos a contraluz de un mapa, e ir señalando, ¿no? Los autores que participan en el número, cómo debe haber llegado ese texto a Mariátegui, qué línea férrea tomó, ¿no? En ese sentido, pues las revistas tienen esa capacidad, las revistas de vanguardia, o el poder de la revista como aparato, es que expresa el estado de la comunicación de una determinada época, y a su vez, también, y eso lo dice Mariátegui en esta presentación, en esta editorial de la que tanto ha hablado Eduardo, y es que la revista también es capaz de crear una nueva forma de organización del pensamiento y también de desarrollar vínculos solidarios. Entonces, esto lo dice literalmente Mariátegui. Entonces, esta vinculación entre la revista y el movimiento obrero o el movimiento socialista no es gratuito, sino que, bueno, como decía Debray, pues, ¿no? Los tres pilares del socialismo eran eliminar el hambre, eliminar la ignorancia y desarrollar el apoyo mutuo. La revista como aparato de circulación e intercambio cumple de alguna u otra forma estos pilares porque permite esa conexión, además de la eliminación de la ignorancia, estas nuevas formas de solidaridad en los que participan, esta nueva forma de entender el pensamiento como algo colectivo, que es también lo que trataba de señalar Eduardo al decir que Mariátegui empieza diciendo, bueno, esto era un proyecto personal, pero de pronto es un movimiento, representa una generación, y tenemos a la revista como ese entramado de ideas que suman y engrosan, ¿no? El cuerpo de una propuesta editorial, en este caso en Amauta es bastante rica y quizás la más importante de Latinoamérica. Entonces, esas cuestiones relacionadas a la revista y a la idea de la vanguardia, y que la revista haya sido el espacio privilegiado para expresar la vanguardia, porque no es el libro el lugar de la vanguardia, es la revista y las múltiples capacidades o las múltiples potencialidades que tiene para ser un laboratorio. Eso por un lado. Bueno, además hay que tener en cuenta, volviendo a lo de las líneas férreas, que te tomaba el mismo tiempo llegar de Lima a Mollendo que de Mollendo a La Paz. También hay que tener en cuenta que la guerra influyó en la construcción de estas vías férreas, porque la concesión para construir este tramo que faltaba lo tenía una empresa francesa antes de la Primera Guerra. Llega la Primera Guerra, vence el tiempo del contrato, la toma una empresa norteamericana, ¿no? Dueña del mundo o en plena expansión, ¿no es cierto?, imperialista. Entonces, todos estos procesos también explican de alguna manera el modo en que se da la modernización en América Latina, y es interesante cómo en Amauta 2 aparece una pieza musical, acá estoy solo con el 1, pero aparece una pieza musical titulada La Carretera, lo cual también da fe de cómo la carretera era un horizonte simbólico, cultural del momento. Eso como primer punto, ¿no? Las vías férreas, la idea de la construcción de una nación a través de la interconexión. Algo que me interesaba hacer ahora con este número, pero me cansé rápido, era encontrar cuántas veces se menciona la palabra nueva o nuevo. Es una constante la mención a lo nuevo, y que es bastante elocuente porque estamos en un proceso de modernización en ciernes, y que, por ejemplo, podemos buscar. Una de las cosas que me está interesando investigar ahora es, por ejemplo, las relaciones entre el alumbrado público y el desarrollo cultural de la bohemia, y obviamente la escritura y las figuraciones. Y es interesante cómo en Amauta tenemos constantemente, por el querer pensar tanto en Eguren, estas confrontaciones entre una figuración poética de la luna, que parece ser un escenario pre-electrificación, ¿no? Esa, la dama de la lámpara azul que guía mi camino,
pero tenemos otras formas de concebir la naturaleza más cerca, a esta mirada ya dentro de la electrificación, dentro de una ciudad que tiene una noche, una vida nocturna distinta. A mí me gusta mucho en el poema de Lenin esta parte que habla casi de un sol obrero. Dice, la brisa aspira a una participación en las utilidades del paisaje, está en puertas la huelga del sol, quiere sábado inglés y 8 horas de alumbrar, todo se está llenando de él. Eso frente a Uren son dos maneras totalmente distintas de entender la modernización y creo que esa es parte de la riqueza de Amauta y de lo peculiar de Mariátegui, cómo entiende la modernización. Nunca abandonó su deseo de la noche, de Uren, de estas figuraciones, nunca, digamos, sacrificó todo por el puro impulso, por el puro impulso de la máquina, que es algo que está muy presente en el segundo punto que quiero tocar, que justamente es la llegada de la imprenta y de los tipos móviles italianos. Pensaba en esta parte de acá del texto de Tempestad en los Andes, en el que se habla de los hombres de la nueva edad, o sea, pensando en este nuevo indigenismo, vamos a llamarlo así. Los hombres de la nueva edad habrán enriquecido su acervo con las conquistas de la ciencia occidental y la sabiduría de los maestros de Oriente. El instrumento y la herramienta, la máquina, el libro y el arma nos darán el dominio de la naturaleza. No es un indigenismo rural, artesanal, manual. Hay una síntesis ahí que quiere construirse entre el proceso de modernización y una especie de apropiación del indígena, digamos, de estos elementos. Entonces, justamente la segunda cuestión que quería pensar con ustedes era la llegada de la máquina tipográfica que compra Mariátegui con su hermano y que la traen de Italia y que se convierte en la base material de todo el proyecto editorial. Una máquina motor, una máquina que revoluciona, sin duda, los modos de hacer libros en el Perú, que le da a Mariátegui esta capacidad de tirar 4.000, 5.000, hasta 6.000 ejemplares, que es, en labor se alcanza en algún momento esa cifra de tiraje. Solamente es posible esto con un intelectual que es capaz de apropiarse de un medio de producción, y en este caso de producción de texto, y ponerlo al servicio de, bueno, una causa revolucionaria, pero también una causa comercial, porque lo interesante del proyecto de Minerva no es únicamente que Mariátegui haya hecho libros de vanguardia, que haya publicado Los 5 metros de poemas, o a Magda Portal, o a Serafín del Mar, sino que la oferta que cubría era libros para institutos, libros para la sociedad de industrias, libros para la sociedad de periodistas, libros para el Estado, códigos civiles impresos en Minerva, incluso la primera libreta electoral, que es un dato detrás del cual estamos con Ana buscando hace tiempo. Entonces, hay una serie de elementos que nos hacen entender cómo Mariátegui introduce estas nuevas formas de hacer libros, y además esta tipografía italiana, porque esta máquina llega con un surtido de tipos móviles, que bueno, el año pasado justamente publicamos el catálogo de tipos, orlas y viñetas de Minerva, en el que se muestra toda la batería de tipos que ofrecían. Y claro, estos tipos que normalmente nosotros los identificamos o vinculamos a Amauta y a la vanguardia, están también en un folleto de la Sociedad de Industrias, están también en un prospecto educativo y están también en un código civil. Entonces, eso es una revolución gráfica que tiene un alcance no solamente focalizado en un campo como el artístico o el literario, sino lo interesante es que eso trascendió el espacio literario y se trasladó al libro comercial. Algo en el que el hermano de José Carlos tuvo mucho que ver y que además, por las cartas que hemos podido leer del propio Mariátegui, la campaña escolar era muy importante para Minerva, ¿no? Hay momentos en que Mariátegui dice, no puedo meter ahorita a nadie en la imprenta porque está la campaña escolar, ¿no? Entonces, era un proyecto, Minerva,
era un proyecto también comercial y en el que habían sus prioridades seguramente, más allá de la importancia de Amauta para la escena cultural peruana. Dicho sea de paso, esta procedencia italiana y aquello que mencionaba Eduardo sobre Mariátegui viniendo con la intención de crear un diario, está vinculado también con la cercanía de Mariátegui, no a la figura de Gramsci, sino a la revista y luego diario de Gramsci, que es el Orden Nuovo, que no solo, creo, le transmite a Mariátegui esta idea de la prensa como un espacio de formación política de la clase trabajadora, sino que tú ves físicamente esa revista y utiliza los mismos tipos móviles que luego comprará Mariátegui para Minerva, es decir, sin duda sirve como una especie de inspiración gráfica para el proyecto editorial de José Carlos Mariátegui. Y el último punto que quería tocar con ustedes, hay varias cosas más que desarrollar acá, pero para dar un salto, y que tiene que ver con esta cuestión de cómo es que la revista podía sobrevivir, no solamente porque pagaban publicidad o tenía un sistema de suscripción, tiene que ver con que en 1905, recién en el Perú, se declara obligatoria la educación primaria, tanto para hombres como para mujeres. Es decir, recién en 1905 empezamos a construir aquello que se conoce realmente como el Estado docente. Antes de 1905, ¿quiénes estaban encargados de la educación? Los municipios, ¿no? O era más una cuestión, vamos a decir, más allá de lo privado, ¿no? entre distrital y provincial. No había una visión nacional de la educación. Pero en 1905 se empieza a construir esta idea a través de la obligatoriedad de la educación primaria y rápidamente se va a duplicar la cantidad de colegios, se va a duplicar la cantidad de estudiantes, de tal forma que si eso ocurre en 1905, hacia 1926, al menos en Lima, tenemos un proletariado altamente alfabetizado, al menos en la base escolar. Y algo que siempre me gusta discutir, ¿no? Es esta idea de cómo Amauta era una revista con una base, porque los que más le compraban eran justamente los sindicatos, ¿no? Entre sus suscriptores habían muchos obreros, sí, pero también sindicatos que les compraban 100 revistas, 200 revistas, lo mismo pasa con Labor, y también algo que siempre Eduardo me comparte, y he tratado de empezar a leer la revista desde ese lugar, es que Amauta es una revista sobre la educación también. Y que sus referencias a la educación son o argentinas al nivel de la educación escolar o chilenas al nivel de la educación universitaria. Entonces, es interesante cómo Mariátegui está pendiente de esos debates y cómo esos debates, al final de cuentas, terminan dándole forma a una de las discusiones centrales de la revista. Y es curioso en este artículo que es La cultura frente a la universidad, lo actual que puede ser. ¿No? Lo voy a leer un pasaje nada más, para que vean que bueno, los problemas que nos persiguen ahora dentro de la universidad ya estaban en ese momento y Mariátegui está tratando de visibilizarlos. Deberíamos crear la nueva universidad, o mejor dicho, restaurar la más antigua universidad conocida, la universidad libre, orientada y dirigida por verdaderos maestros, en las que vuelva a haber maestros, no profesores rentados, y en las que vuelva a haber discípulos, no alumnos ansiosos de obtener un título profesional. Eso podríamos haberlo escrito ayer. Alguna vez he pensado que si reapareciese en este siglo y entre nosotros un discípulo de Pitágoras o de Platón, se quedaría sin comprender nuestro empeño de convertir las escuelas profesionales del Estado en emporios de cultura superior y se preguntaría estupefacto por qué aceptamos la imposición de profesores oficiales
del escalafón administrativo, domesticados y trabados por el corral de la mentalidad gubernativa y de los intereses gubernativos, cuando podríamos escoger libremente a los maestros. En fin, la actualidad de este texto y la preocupación por la burocracia detrás de la organización universitaria, creo que es muy elocuente también de por qué Mariátegui tenía un espíritu antiuniversitario tan fuerte. Y claro, su participación en la universidad eran las universidades populares, pero logró de alguna u otra forma desplazar la discusión teórica e intelectual de la academia hacia la revista, y Amauta se convierte en ese espacio de pugna teórica, bueno, por algo dice revista de doctrina, arte, literatura y polémica. Entonces, esta cuestión de la educación va a ser también clave para apuestas experimentales, como lo que va a pasar en Puno con el Colegio 881 o la Escuela de Varones 881, dirigida por Encinas, que justamente era esta idea de la escuela activa en la que los estudiantes aprendían un oficio, y el oficio que más se transmitió en esta escuela fue el de tipógrafos. De ahí que no haya sido casualidad que todos los que forman, o no todos, pero buena parte de los que forman luego Orcopata, ¿no?, y luego el Boletín Titicaca, fueron formados como tipógrafos en estas escuelas experimentales o en esta escuela experimental por Encinas. Entonces, la relación entre vanguardia y educación también es clave, y hay que entender que uno de los grandes temas justamente de Amauta es ese, y preguntarnos también cuál ha sido la última elaboración, que eso lo conversaba con Eduardo el otro día, cuál ha sido la última gran elaboración intelectual sobre la educación en el país. O sea, ¿quiénes nos están hablando de educación? No digo de las competencias educativas, no digo Zavala y su momento, ¿no?, como ministro de Educación, sino cuáles han sido estas visiones que Amauta traslada constantemente. De hecho, hay una carta a los maestros del Perú que se realizó un manifiesto hermoso de una situación de qué papel debe cumplir el maestro en la sociedad y en fin, estas cuestiones son claves, y es desde esas condiciones materiales que emerge una revista que tiene esta capacidad de trascender no solo el espacio limeño, no solo el espacio, vamos a decir, nacional, sino que se convierte en una revista que va a alcanzar fama, así como Mariátegui, fama internacional muy rápido, además, y obviamente por la velocidad de las comunicaciones del momento, y que, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo una revista nos puede decir tanto de un país? Justamente, la idea de hacer esta reedición es también pelear a contrapelo de los procesos de patrimonialización. Amauta hace poco se ha convertido en patrimonio nacional. ¿Qué significa eso? ¿Significa que ahora va a ser accesible a todos o significa que ahora va a estar guardada, ¿no?, bajo 7 llaves? ¿Significa que se va a abrir un fondo de investigación de Amauta o significa que más bien cada vez menos personas van a poder acceder a una edición original? Entonces, la idea de presentar esta edición facsimilar también pasa por ahí, pensando desde el archivo Mariátegui, que tiene esa visión, creo, desde los inicios de su fundación, de socializar los archivos, de que los archivos sean herramientas, que los archivos sean armas, no que sean simples objetos para ser guardados en bóvedas, sino que se conviertan realmente en espacios de discusión. Y bueno, creo que este encuentro alrededor de los 4 números de Amauta sirvan. No vamos a estar más que con el número 1 y 2 publicados. Tal vez el 3 salga hacia la última sesión, pero espero que puedan servir realmente y cumplir con una cuestión generacional también. Hace 50 años se publicó, o para los 50 años se publicaron
el facsimilar de la revista del que hablaron, y ahora creo que a nuestra generación, más o menos, nos toca poner de vuelta a circular estos materiales, leerlos de nuevo. Y bueno, agradezco esos espacios de lectura, de discusión, de conversación, espero, porque permiten justamente cumplir con esas expectativas de que esto vuelva a circular, que vuelva a ser leído y que se abran lecturas alrededor de Mariátegui nuevas y que enriquezcan lo que de momento tenemos rastreado. Así que bueno, gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, Eduardo. Quiero abrir la Está escrito. Como lo comentábamos en el post de redes sociales, la idea es que esta sea una clase, sino sea una conversación, y plantear muy seria, sino como serán las presentaciones sobre todo, vamos a dedicar mucho más tiempo a discutir sobre los números que a escuchar presentaciones que van a animar la conversación. Entonces, tenemos media hora para conversar, así que no sé si hay alguna pregunta o un comentario que se da respecto a lo que a una reacción frente a lo que han dicho Beto y Ana o Eduardo, o algo que quisieran añadir. Yo de alguna manera, compañeros, por ejemplo, ahorita que mencionaba, por ejemplo, Pata, y me pareció una tasa bien importante, ¿no? O bien interesante en torno a cuáles son las circulaciones, bueno, no solamente del trabajo de mecanografía y el trabajo de producción de una revista como tal, del trabajo de producción de una revista como tal, ciertamente del componente, digamos, de los productores estuvieron involucrados en esa elaboración de tal. De cierta manera, a mí me pregunto, quizás como para preguntar, porque sí, pregunto bastante. Por ejemplo, en el caso de Cusco, ¿no? Y el grupo Ande, con esos textos fundamentales o esas revistas fundamentales que, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo uno con el carácter de revista oral que tiene, que creo que es Fututo. Me quería saber cómo es eso, ¿no? Cómo también, quizás con Cusco también dialogaron del hecho, porque Palcárcel siendo pues uno de los ejemplares, tanto que parecen a Mauta, pero también pues constantemente está en diálogo con José Carlos Mariátegui. Me podría pensar cómo es que lo que Fernando Cuadro justamente hablaba de ese vertiente cusqueña del comunismo, cómo dialogaban con ese mariateguismo incipiente, o ese, digamos, el socialismo incipiente, inicial, que estaba dándose en ese momento, ¿no? ¿Alguien más para presentar un grupo de preguntas antes de dar intercambio? Yo tengo un par, así brevemente, para que partir la discusión. Primero tiene que ver con tus ámbitos, sería José Carlos de manera seccionada, ¿no? O sea, por ejemplo, la imagen, ¿no? Hay un político, Mariátegui intelectual, ¿no? O los artistas políticos de Mariátegui y los artistas culturales de Mariátegui, ¿no? Cuando uno ve la correspondencia, por ejemplo, con Ángela Ramos, o cuando ves en la presencia de los secretarios, él siempre reitera esto de que subir es una sola unidad, ¿no? Y que más que cambiar hay una evolución, ¿no? Entonces, el punto es que quería traer esta idea a la primera de las 4 palabras que da el título de la revista, que es el tema de la doctrina. Es la carta de Samuel Luzon, no recuerdo de qué año era, el que él menciona de que más que cambiar haya evolucionado y que él se ha elevado del diarismo a la doctrina, ¿no? Conociendo ese contexto ya viniendo de la anterior lección de José Carlos, ¿no? Que venimos de la crisis mundial, de las conferencias donde él ya es una revista de la situación contemporánea, ¿no? La escena contemporánea luego, y en ese momento, ¿cómo ubicamos a la revista Bauta en esta elevación del diarismo a la doctrina que José Carlos tiene en ese momento? La segunda pregunta tiene que ver con algo que llama mucho la atención de la primera editorial, que es que él menciona que la revista es expresión de un movimiento y de un grupo. Sin embargo, a pesar de que tiene una vocación de convocante, ¿no? De llamar a todas estas tendencias de lo nuevo en el Perú, él señala de que la revista igual reconoce de que hay ideas buenas e ideas malas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ese espíritu de convocatoria también dialoga con más bien esa afirmación ideológica que José Carlos tiene en ese momento y que se expresa también cómo es que él coexiste sin necesariamente aceptar del todo
la presencia de tendencias apristas dentro también de la revista, ¿no? Que están en su momento de conciencia todavía ahí con la idea de todo, ¿no? Y con las sentencias que él representaba. Y la tercera cuestión era esa cuestión de la autonomía, ¿no? De la autonomía intelectual. Es interesante que la gran parte también de los dos libros que oficialmente José Carlos diseñó como tal, que fue Universidad Contemporánea de los Empresarios, salieron solamente después cuando él tuvo su imprenta, se adquirió la máquina con su hermano, tenía la empresa editorial Minerva, digamos que pareciera de que es con la adquisición de la máquina y con la fundación de su empresa que realmente tiene la posibilidad de tener una autonomía intelectual que no tenía antes, ¿no? Me pongo a pensar también cómo es que esa autonomía intelectual que se expresa en la revista también dialoga con esa voluntad de querer conformar un socialismo que se va a ver ya luego con la convención del Partido Socialista en el año 28, de convocando a los sectores que tienen menos chance de ser cooptados por la jerarquía, ¿no? Las clases medias, a partir de las intelectuales progresistas, el mundo obrero, el mundo campesino, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Amauta dialoga con esa búsqueda de autonomía intelectual? La revista dialoga con esa búsqueda de concentrarnos por convocar a esos hombres nuevos del Perú para conformar un proyecto de la nuestra sociedad. Bueno. A mí me gustaría más comentar una impresión que justo se tuvo al comentar, al hablar acerca de la educación, y se menciona, ¿no?, que los chicos están más interesados en tener buenas notas, en conseguir el título, y que también hay profesores que son mediocres, que al final lleva esto a la burocratización de la universidad. Y eso es algo muy cierto, y sería bueno preguntarnos nosotros como estudiantes por qué esa necesidad de la nota, ¿no? Yo ayudo a un profesor y veo cómo los chicos al hacer sus trabajos aumentan cosas o más texto o imágenes, pero sin ningún sentido conceptual, sino con la idea de, si aumento más, me voy a poner un punto más, 2 puntos más, pero ¿por qué lo haces? Es que no estás haciendo un trabajo creativo, algo que te guste, sino por la nota. Entonces, yo no creo que realmente la nota y el título y etcétera, te lleven a realizar algo creativo con tu trabajo, ¿no? Y bueno, y al final lo que vemos que es los profesionales que sales harto, cansado, simplemente quieres terminar la carrera como sea, pero todo quizás tu motivación que tuviste al inicio de ingresar, es lo mismo cuando uno termina. ¿Y por qué será eso de la nota, no? ¿Por qué uno aprende eso desde el colegio? Y uno no se podrá pensar que en realidad eso no será algo ideológico, que caes al final en una trampa que te pone el mismo sistema. Y yo no sé si quizás hable un poquito más sobre eso María Tegui, o porque también vi la revista que habla de Freud. En mi facultad de psicología, el psicoanálisis se le desprecia, no es ciencia, no es científico y no se le estudia para nada, todo es conductismo. Y a mí me sorprendió mucho ver que en esa revista, una revista de izquierda, del marxismo, que habla que el marxismo es científico, y tengo un artículo de Freud, porque también los marxistas, bueno, los compañeros que yo conozco dicen que no, que eso no es ciencia, etcétera. Entonces, y justamente ahí habla Freud de por qué nos resistimos al psicoanálisis. ¿Por qué hay esa resistencia? ¿No? Porque también yo considero que es ideológico. Bueno, gracias. Excelente. Gracias. Bueno, buenas noches con todos. Yo quería un poco mencionar un comentario pequeño y también quisiera que puedan aclararme una pequeña duda. Yo quisiera hablar sobre el medio por el cual María Tegui logra plasmar sus ideas y publicarlas, ¿no?, que es la revista Amauta como tal. Bueno, él decía que nosotros somos hombres y mujeres de nuestro tiempo, no es una frase que todavía sigue vigente, ¿no?, y seguirá vigente por siempre. Y en esa revista, en Amauta, se presentaban pues varios temas, ¿no?, como los acaban de mencionar ustedes. Yo quisiera
consultar qué tanto tiene que ver la imparcialidad en trabajos así que responden a la crítica, ¿no? a la investigación académica. Sobre todo cuando se tiene, por ejemplo, gran apertura o gran alcance al público en general. Porque Amauta es una revista que ha tenido un gran alcance, que ha sido importante, como decirlo, la revista más importante en la historia de nuestro país. Y le pregunto esto porque Mariátegui como tal era marxista abierto y confeso, ¿no? Entonces, y también era un científico social, ¿no? ¿Cómo podemos entonces conjugar esto de tener el carácter, el espíritu crítico, ¿no? La imparcialidad crítica científica, ¿no? Al momento de poder plasmar nuestras ideas, nuestras convicciones, publicarlas a través de un medio como es la revista, y que el público en general, digamos, pueda escucharlo, pueda leerlo, ¿no? Pareciera que hubiera una contradicción hasta cierto punto, pero quisiera que tal vez ustedes puedan aclararlo. Sí, adelante, señor. Ya. Sí, a ver, comienzo por esto último, que a su vez está relacionado con otra pregunta que se hizo. Sí, pues, o sea, claro, Mariátegui no es imparcial, él lo dice claramente. Esta revista no es imparcial, tiene partido, etcétera, ¿no? Pero curiosamente capaz de dialogar con toda la sociedad peruana, ¿no? Y se podrían dar múltiples ejemplos de eso. Yo no creo que haya una receta, ¿no? Habría que quizás leer con esa pregunta los 7 ensayos o la propia revista, ¿no? Y preguntarse a cada página y a cada párrafo cómo este hombre que afirma claramente esto, un análisis de clase, una condena a las oligarquías, al gamonalismo, puede dialogar con personas que están más cerca de eso o en ese campo, y estas personas lo entienden, y claro, no están de acuerdo, pero reconocen que es un argumento válido, la validez argumentativa, ¿no? Y yo creo que eso, que a nosotros nos es muy difícil ponernos en esa situación. Algo de eso parece que existía en el Perú de los años 20, parece, ¿no? Curiosamente, usando una frase que se usa mucho hoy día, parece que la derecha de los años 20 no era ni tan bruta ni tan achorada como la de hoy, ¿no? Y entendía y respetaba y discrepaba, ¿no? Dicho sea de paso, hay un testimonio muy bonito de esto. Hay un dirigente de izquierda de los años, bueno, de medio siglo peruano, porque él se involucra o se hace conocido en el año 48 en una rebelión aprista que él se niega a reprimir, siendo oficial de la Fuerza Aérea, Ricardo Napurí, y termina siendo un dirigente trotskista peruano y latinoamericano, y hoy día vive en Buenos Aires con más de 100 años, y una cineasta peruana, Magali Ceballos, le ha hecho un reportaje largo, que está creo ya circulando, me dijo ella que ya estaba puesto, ¿no? Y en una parte Magali le pregunta a este dirigente trotskista, que era en el ala izquierda extrema de la Asamblea Constituyente del año 79, le pregunta a Napurí, ¿cuál es la diferencia entre la política de ese momento y la de ahora? Y Napurí le dice, mira, el año 79 yo me ponía frente a Ramírez del Villar, dirigente del PPC, hablábamos y nos entendíamos de qué estábamos hablando. Hablábamos de lo mismo, estábamos hablando del Perú, del trabajo, de la tierra, de lo que sea, ¿no es cierto? Pero ya discrepábamos, por supuesto, normalmente en el 95% de las cosas, pero cada uno sabía lo que pensaba el otro y entendía el razonamiento del otro. Eso, decía Napurí, eso ya no hay hoy día en el Perú. Y seguramente tampoco en Argentina, en otros lugares, ¿no? Se ha roto la comunicación, o sea, la crisis a ese nivel llega, ¿no? Entonces, ¿cómo restablecer la comunicación? Mariátegui es un excelente ejemplo de cómo poder comunicar y cómo tener partido y tener posición, ¿no? Y optar claramente por algo y a la vez ser amplio, recoger la verdad ahí donde se encuentra. Y sobre eso se podrían dar muchos ejemplos en la propia revista. El último artículo
firmado por Mariátegui y publicado en Amauta, que en realidad fue republicado porque ya había sido publicado en Mariátegui, que es muy importante para este tema, es el populismo literario y estabilización capitalista, que es una crítica al populismo y a la demagogia. Y dice, no hay nada peor para la revolución. Para la literatura como para la revolución, el peor enemigo es la demagogia, ¿no? Que son estos discursos incoherentes, inconsistentes. En fin, lo dejo ahí porque es un tema que yo creo que no se puede resolver con una fórmula, pero creo que hay que hacer el ejercicio de leer y preguntarse cómo así se podía poner eso. Sobre los temas de evaluación, hay un autor en la Mauta, en los números siguientes, un tal Villavicencio, que incluso es una crítica de los test, de esos test psicológicos. Vean, búsquenlo por ahí, yo no soy tan hábil con esos artefactos, pero Ana sí lo encuentra en un minuto. Este señor Villavicencio era un profesor del Instituto Pedagógico, escribió en varios números de Mauta y tiene varios artículos sobre el tema de la evaluación, los test. Y creo que también hay un texto de, ¿cómo se llama la premio Nobel chilena? Gabriela Mistral, que aparece en Amauta no tanto como poeta, sino como pedagoga. Y también tiene artículos sobre esos temas, ¿no? Y sobre el psicoanálisis, por supuesto, ¿no? Henri Lefebvre se hizo famoso en Francia en los años 50, fines de los 50, y lo votaron del Partido Comunista por eso, por marcar las similitudes, las conexiones entre tres grandes autores, Marx, Nietzsche y Freud. ¿No? Bueno, eso lo dijo Mariátegui 30 años que Lefebvre en el Perú, ¿no? Y el defensa del marxismo es eso, básicamente, ¿no? Entonces, sobre esas cosas a veces, ¿no? En fin, son cosas de las cuales podemos sentir un legítimo orgullo. Lo de Orcopata es muy interesante. Yo no conocía esta referencia a la formación tipográfica de los de Orcopata, y eso se revela bien en el poema de el hermano Churata, que está aquí publicado, no recuerdo el nombre exactamente. Ahí está, ese es Alejandro Peralta, ¿no? Alejandro Peralta, ¿no? Es un poema de esos esos con tipos distintos, etcétera, ¿no? Y que justamente expresa eso que ha dicho Beto, esa sintonía entre este indigenismo de vanguardia y la vanguardia en el sentido casi futurista, ¿no? La máquina, el esfuerzo, ahí menciona Wagner, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bien interesante eso. En realidad, en Amauta hay 5 o 6 indigenismos diferentes, ¿eh? Diferentes. Unos más, hay alguno, no es el mayoritario, más lírico, más telúrico, pero hay estos otros indigenismos más de clase, por ejemplo, más sociales, indígena campesino, estos indigenismos futuristas, ¿no? Como el de los Orcopata, y en fin, se podrían mencionar otros autores más, ¿no? Y esa diversidad, esa capacidad de recoger esa diversidad y construir su propia versión de un indigenismo socialista, ¿no? Que es lo que al final afirma José Carlos. Sí, del periodismo a la doctrina. Él no dejó de hacer periodismo en estos años, pero lo hacía básicamente en Variedades y Mundial, con sus extraordinarios artículos sobre la situación mundial, ¿no? Artículos que uno se pregunte, ¿cómo diablos pudo escribir con cada semana, una semana sobre Bulgaria, la otra sobre Rusia, la otra sobre la Revolución Mexicana, etcétera, ¿no? Y artículos sustantivos, ¿no? Y a la vez editar y escribir acá en la revista cosas más doctrinales. Su gran producción doctrinal en Amauta es Defensa del Marxismo, que es a partir del número 17, ¿no? que después se edita en un libro, pero todo ese libro va apareciendo en sucesivas entregas de Amauta a partir del número 17. Bueno, yo cito, es interesante la relación con Luis Alberto Sánchez. Fíjense usted, bueno, usted lo conoce, ha escuchado de Luis Alberto, ha sido rector de esta universidad, aprista, ubicado más bien en el ala derecha del APRA, cuando habían alas en el APRA todavía, ¿no? Sebana estaba a la izquierda, Alberto a la derecha. Siendo joven, Luis Alberto nunca fue marxista ni nada por el estilo, ¿no? A diferencia de ella, que sí explícitamente tuvo su periodo marxista, al menos así lo dijo. Pero hay un momento en el cual Luis Alberto le critica a Mariátegui por qué publica estas cosas de literatos y de cultura tan amplias, ¿no? No, pues esta es una revista pues del cambio, de la vanguardia, ¿no? Que hace publicando, probablemente a Guren incluso lo incluiría en su crítica, ¿no? A Martín Adán. ¿Ah? A Martín Adán con su casa de cartón, etcétera, ¿no? Y José Carlos defiende, ¿no? Esta revista tiene que publicar eso, porque eso también es vanguardia, a su manera, en su terreno, en su campo, ¿no? Entonces fíjense ustedes cómo
alguien que no era el más radical del grupo, incluso se extraña de que Mariátegui publique este tipo. Y dicho sea de paso, en un artículo del año 30, después de la muerte de Mariátegui, que después ese artículo no circula mucho, no ha sido muy editado, pero existe, Luis Alberto dice, para nosotros, Mariátegui era el político y Haya el demagogo, ¿no? Esto lo dice meses antes de incorporarse al APRA. Y demagogo no necesariamente una connotación negativa, era el orador, el de la plaza, ¿no es cierto?, el agitador. Haya era el agitador, pero el político, el que pensaba la política, el que tenía un proyecto de poder estratégico para Luis Alberto, en los primeros meses del año 30, era José Carlos Mariátegui, ¿no? Eso, ¿no? Eso, y bueno, sí, pues, la autonomía, sí, la autonomía material y la capacidad de manejarse con mucha solvencia, con mucha firmeza, en un medio que era adverso. En los años de Leguía fueron esa segunda parte del oncenio fueron muy duros. Hubo desaparecidos, muertos, presos en el San Lorenzo, ¿no?, etcétera, ¿no? No era cualquier cosa. Y él sufrió varias veces eso también. Pero en medio de ese escenario adverso él pudo hacer lo que conocemos y que hoy día nos sigue impresionando, ¿no? Hasta ahí, gracias. Complementando lo que decía Eduardo, y bueno, tratando de hilvanar, pues son varias cosas. Partiría quizás de esta cuestión de la autonomía que mencionaba Raúl, y justamente, bueno, más allá de que tengo un libro en el que menciono porque los grandes momentos de la poesía peruana tienen que ver en los momentos en que los poetas y los intelectuales se apropiaron de los medios de producción de texto, y esta apropiación les dio dominio, les dio disponibilidad, les dio capacidad de experimentación. Es decir, justamente esta cercanía a la máquina fue la que permitió una transformación del campo, vamos a decir, intelectual y literario. En Mariátegui esto toma dimensiones revolucionarias, porque cuando Mariátegui está al frente de Minerva, es decir, cuando está al frente de una maquinaria de producción de texto, cuando está al frente de una imprenta, es que se da la mayor diseminación de ideas socialistas en el Perú. Es en el momento en el cual se forma la CGTP, se forma el Partido Comunista. Entonces, no es casualidad, y para ello hay que entender, pues, que la imprenta, en este caso, ¿no?, esta Nebbiolo, esta máquina trascendental en la historia de la literatura peruana, no es solo un aparato técnico, sino es una plataforma capaz de crear nuevas formas de organización, porque es a través de digamos, la administración de una imprenta que el proletariado gráfico se organiza, que se forman nuevas maneras de, por ejemplo, circular los libros. El aparato productivo se renueva y se transforma con un intelectual al frente, pues, de esta maquinaria. Entonces, sí, Mariátegui hace lo que ahora llamamos o vemos como tan común, que es que si te quieres publicar, bueno, te autopublicas, ¿no? Claro, es más difícil en Mariátegui, es mucho más complejo, porque es todo un proyecto editorial, pero vemos cómo su transformación de el espacio editorial tiene que ver con crear toda una maquinaria para que sea el espacio de la actividad de sus ideas, y aparte para poder atraer a toda esta gente, ¿no? Entonces la imprenta se vuelve una especie de instancia gravitacional del pensamiento, de las ideas estéticas, de las ideas gráficas, y en ese sentido es interesante cómo Mariátegui renueva la figura del editor en el Perú, desde algo que en realidad lo menciona de manera más precisa Javier García Liendo, y es el intelectual que tiene la capacidad de leer las condiciones técnicas de la cultura de su época y las interviene, ¿no? Mariátegui básicamente hace eso, ¿no? Desarrolla una publicidad alrededor de su proyecto que es, no solo se mueve en Amauta, en libros y revistas, sino que aparece también en los diarios, en las revistas más comerciales, tiene un alcance internacional, tiene estos agentes no solo locales, sino también internacionales, que
quieren participar del proyecto de Mariátegui porque les da de alguna manera también prestigio, ¿no? Y todos quieren ser el promotor o el agente de Amauta en Chile, en Argentina. Aunque no mandan. Entonces, aunque no siempre pagan las remesas, ¿no? Hay incluso a veces que amenaza que se publicarán, ¿no?, a los morosos en el próximo número de la revista, pero esta capacidad que tiene de leer las condiciones técnicas de la cultura de la época para intervenirlas y crear una nueva manera de circulación del pensamiento y de las ideas estéticas. Y a partir de esto, tratando de nuevamente hacer las conexiones, a mí no me parece gratuito que Mariátegui constantemente diga que tiene una filiación y una fe, ¿no? Porque sí, podemos hablar del científico social Mariátegui, podemos hablar del padre de las ciencias sociales en el Perú, podemos hablar de la objetividad, del análisis marxista de la realidad, etcétera, etcétera, pero el tipo está convencido de que lo que lo mueve es una fe. La fe revolucionaria, y eso creo que es el fondo también de la revista y lo que articula todas estas energías alrededor de ella, que es la fe en la revolución, y que el proyecto se va a decantar quizás, la apuesta de que el proyecto se decante en una nueva sociedad. Entonces sí, no puede haber esa imparcialidad del científico social con guantes y monóculo, si no tenemos más bien el científico social que está tratando de construir una nueva sociedad a través de sus ideas, ¿no? Y de hecho es algo que lo dicen constantemente en los textos de la revista, de que la mejor forma de destruir en esta época es crear, ¿no? El espacio revolucionario del intelectual está en la creación artística, la creación intelectual, etc. Y eso también lo vinculo a esta cuestión que te preguntaba, Raúl. Sí, la revista dice, vamos a polarizar, pero también a concentrar. Y creo que esa es la única manera de hacer doctrina y de hacer conciencia de grupo. O sea, tienes que excluir para configurar una fuerza, pese a que constantemente Mariátegui dice esto, ¿no? Somos muy pocos para dividirnos, ¿no? Esta cuestión que habría que aprender en los procesos electorales, ¿no? Desde la izquierda, hasta dónde hay que dividirse o hasta dónde hay que dejar de lado esas diferencias para construir algo más grande. Y lo vinculo también a la pregunta que hacía la compañera, porque Mariátegui fue un autodidacta. Mariátegui se forma en los talleres de imprenta del diario La Prensa, se forma como un mano de obra y va escalando rápidamente, ¿no? Pero desde los 14 años, no es alguien que va a la universidad, lo mismo Churata tampoco va a la universidad, y quizás eso es lo más interesante de estos dos grandes intelectuales o estos dos padres del pensamiento peruano, que su vínculo con la teoría está en la praxis. Son manos de obra, son muchachos que tienen esa experiencia del taller de imprenta. De hecho, Churata lo tiene desde el colegio, a los 10 años tenía su periódico que se llamaba El Profeta, ¿no? que lo promovía justamente en Cinas a que lo publicara, pero son personas que están justamente en el espacio de la mecánica o la fábrica del pensamiento, y es por eso que tienen esta capacidad de teorizar a nivel, vamos a decir, más universal, o a leer su época desde esas condiciones. No se forman en la biblioteca, no se forman en la universidad, sino lo que nos muestran estos dos intelectuales es que la vida del pensamiento es mucho más activa de lo que podríamos creerla, ¿no? Desde el corset universitario. Creo que, si bien no estoy respondiendo todo, mi intención no era responder todo, pero esa cuestión para mí siempre es un interrogante, ¿no? Hasta dónde esta filiación y esta fe es también algo que arrastra Mariátegui de Ciudad de Piedra, su gusto de Buren, que incluso no tiene remilgos en que se convierta en el poeta de la revista, tiene que ver con esa cuestión más mística.
Y al final de cuentas, hasta qué punto el marxismo no es también, no solo esta idea de la ciencia, sino el partido como un espacio de comunión, casi de una iglesia, ¿no? Ay, La comunidad. perdón, no lo dije. Pero bueno, sí, pues la idea, tanto el psicoanálisis como el marxismo, bueno, esto es una idea de Foucault, ¿no? Tanto el psicoanálisis como el marxismo recomponen en el mundo contemporáneo lo que había existido en el mundo griego, ¿no? Esta idea de que hay que transformar o realizar una serie de ejercicios y transformaciones sobre uno mismo para conocer la verdad, lo mismo que desaparece con Descartes, pues, ¿no? Con Kant, ¿no? Tú, para conocer, lo único que necesitas es el método científico, no tienes que ser buena persona para conocer. En cambio, tanto el marxismo como el psicoanálisis introducen esta idea de que sí hay que generar una transformación dentro de uno. Conocerse uno mismo, en el caso del marxismo. De hecho, justo en la editorial está esta idea de Mariátegui, que es muy nichana, ¿no? Esta idea de nosotros los que conocemos no nos conocemos a nosotros mismos, y lo que hace Amauta va a ser conocernos primero a nosotros, tanto de manera individual como de manera histórica y global. Y en el caso del marxismo, la conciencia de clase. No hay revolución sin conciencia de clase. La conciencia de clase es una transformación, ¿no? Que, no sé, quitarte el velo de la ideología, en fin. Entonces, eso es interesante en Mariátegui, porque al ser tan heterodoxo, se hacen muy evidentes estas costuras de un marxismo mucho más vital que el meramente teórico o el que simplemente está buscando leer la realidad. Al final de cuentas lo que quieren es transformarla, ¿no? Yo solamente ya para tratar algunas cosas cuando mencionan sobre cómo Raúl mencionaba esta impronta de Mariátegui con respecto a la afiliación. Sí es muy interesante, si quieren, de alguna forma como para contestarse, es leer las cartas de Samuel Glusberg con José Carlos. Creo que para mí particularmente me parece que Glusberg es su confesionario, es la manera más ferviente de que ustedes puedan leer lo que Mariátegui sentía dentro desde el 27 hasta el 30, en el momento en el que fallece. Esta afiliación de la que habla Beto, por ejemplo, el proceso político e ideológico en el que se centra, por ejemplo, su defensa del marxismo. Incluso diría que Glusberg vendría a ser su editor. Pero se siente, en esas cartas se puede sentir a un José Carlos también cansado. Cansado de la política, cansado del medio. Sí, del medio en general. Y también creo que se puede entender su proceso de imparcialidad, por ejemplo, porque si bien obviamente hay muchas voces dentro de la revista, hay voces con las que él después, más adelante, también llega a tener, no fracturas, pero sí algunas polémicas, incluso con Alberto Hidalgo, ¿no? Porque Alberto Hidalgo en algún momento, sí, claro, hay una carta muy interesante en la que le dice que, por ejemplo, él no está de acuerdo con la posición política con la que se está representando Mauta, que viene a ser con el número 17, cuando viene la segunda etapa. Sin embargo, esto no deja a Alberto Hidalgo a tener un vínculo de amistad con José Carlos. Incluso cuando cierran nuevamente la revista, hay cartas de adhesión de mucha gente intelectual de Buenos Aires, porque en ese tiempo Alberto Hidalgo ya estaba viviendo en Buenos Aires, claro. Y él también igual le transmite esa adhesión. Lo mismo pasa con Luis Alberto Sánchez. Yo particularmente cuando he leído la polémica, siento que la polémica la crean los de atrás. José Carlos y Luis Alberto, sí, hay una cierta, obviamente, sí, polémica, por así decirlo. Es decir, claro, no creo que esto debas de publicar, y bueno, José Carlos le dice, no, mira, yo pienso que sí, por tales motivos. Pero es como, claro, es como si estuvieran en una pelea de Twitter donde todos los de atrás están haciendo todo el problema realmente, porque Luis Alberto Sánchez sigue en una comunicación muy amplia de cartas, ustedes leen las cartas, son cartas completamente amicales, son cartas de confesiones, de formas de sentir, de formas de pensar, y por eso me parece que entender un poco a José Carlos no solamente parte de los escritos que están publicados y que posiblemente muchos de ustedes pueden haber leído,
sino parte de esa forma más interna y quizás que posiblemente es como nosotros jamás pensarías que las correspondencias se va a publicar, es una forma más íntima de entender por qué José Carlos hacía todo este tramonto. Incluso las cartas de Berto Molina, por ejemplo, en esta etapa juvenil que menciona Beto, también se entiende ese devenir histórico de José Carlos y cómo es que termina por no sé si dejar a Juan Croniquer del todo, porque yo creo que igual lo trae o crece un poco por ahí con él, pero sí claro. de como él dice, ¿no? Yo me sentí realmente latinoamericano cuando estuve en Europa. O sea, yo me encontré como un latinoamericano estando en Europa y regresa con esa idea pensada y entiende la importancia de lo que, bueno, Beto ya lo explicó perfectamente bien sobre la apropiación de los medios de producción. Entonces, sí quería un poco ver ese lado de cómo, más que nada por el lado del archivo, por las cartas, porque sí, pareciera, son como 800, 900 cartas, en toda esta lectura, todo este trabajo de 10 años, uno va encontrando cosas que posiblemente los libros no terminan por decirlo todo, porque a veces es como Mariátegui, es una personalidad de frases contextualizadas, sacadas muchas veces de sus escritos, que no están dentro de un todo, porque por ejemplo este texto del que mencionabas tú sobre no hacer una cuestión de clase, él claro menciona de que somos muy pocos para desunirnos, no hagamos una cuestión de clase, pero también menciona que una vez que se llegue a ese fin, sí habrá que separar, ¿no? Por así decirlo, la paja del trigo. Pero lo entiende de esa forma porque para toda la gran obra humana que tenía, lo dice muy claro, nada nos separa, todo nos une, ¿no? Entonces es un poco, esos dos textos son el mensaje del Congreso Obrero y luego es el texto del 1 de mayo, son dos textos bien interesantes, bien importantes, porque sí se entiende cómo Mariátegui entiende la cuestión de clase, la conciencia de clase y la convicción del proletariado. Quizás nosotros, a veces yo he escuchado muchas veces que ya no se puede hablar de un proletariado porque quizás muchos de nosotros trabajamos más en oficinas, seguimos siendo clase obrera. O sea, es por ahí, supongo que de repente el medio cambia, pero no, el concepto sigue, sí, el trabajo sigue, ¿no? O sea, es decir, sigue vigente. Entonces, sí los invito a leer, a tener esa lectura un poco más íntima, de repente desde el punto de vista de cartas. Las cartas con Luzber es uno, las cartas con Nicanor de la Fuente también es otro muy importante. Hay un par de cartas con Sánchez Viamonte también, donde habla mucho sobre la polémica con Haya, que son sumamente largas, son sumamente más complejas que solamente un texto, sino que es un devenir de él pensando en cómo armar su obra. Y es lo mismo que sucede cuando uno lee La escena contemporánea y los 7 ensayos. En realidad son 2 libros orgánicos producto de artículos publicados en Mundial en Variedades, o sea, fue su propio editor. Y si leen, por ejemplo, lo que se publica como artículo y luego como libro, hay diferencias, y hay diferencias relativamente notables en muchas cosas con respecto a la educación. Mariátegui tenía un especial tino para hablar sobre la educación primaria. Me parece que ese era uno de sus temas fundamentales, más allá de la educación universitaria, quizás porque no la tuvo y tenía así pues, estos ciertos redimentos con que habría que destruir la universidad, que debería ser más abierta y este tipo de burocratización, pero tenía un cierto cuidado a la educación primaria, la consideraba el pilar, porque eran para justamente las infancias, ¿no? Estaba muy preocupado más por ese lado de las infancias y la posición del maestro, no como un referente que hasta el día de hoy seguro muchos de nosotros creemos que el mejor profesor siempre es el que es el más estricto o el que más o el que más maltrata de repente, no sé si les habrá pasado, a mí me pasaba, aquí, el que te maltrata más o el que te hace sentir peor dentro de clase. Mariátegui hay un texto que es Maestros y Alumnos, muy interesante, que habla justamente sobre esa forma de educación a la que nosotros nos han de repente enseñado a lo largo de ese tiempo, ¿no? La de que el alumno calla y el maestro habla, o esa forma en la que el maestro nunca deja de que el alumno pueda avanzar por encima de. Creo que por ahí ya yo ya cierro, ya sé que es un poco tarde,
pero sí tener en cuenta esos pasajes y sobre todo que él mencionaba mucho sobre la nueva generación. La nueva generación siempre decía de que tiene sed de una fe, pero una fe revolucionaria, y no se refiere necesariamente a los jóvenes, se refiere, por ejemplo, mucho al pensamiento, porque tenía un cierto cuidado con los pasadistas, por ejemplo, de cómo se veía la historia. Yo era una persona muy crítica con respecto a la tecnología, como por ejemplo el teléfono, el trabajo, la imprenta como mismo, como una forma de tecnología, como un avance, él lo veía algo prioritario en realidad para una sociedad mucho más moderna. O sea, veía la modernización, yo estoy hablando de impresiones mías a partir de lo que he leído, puedo estar hablando de repente tonteras, No está muy bien. pero sí siento que esa modernización parte mucho de los implementos tecnológicos que comenzaron a aparecer. Era una persona que, por ejemplo, el teléfono le parecía una cosa impresionante y le escribía a Vegas García que por favor lo llamara por teléfono cuando él ya vivía en Washington, en Washington, en lo que es ahora el museo. Y en su primera conferencia al proletariado peruano, que es la que da después de venir de Europa, tiene un singular pasaje en el que no se puede diseñar los momentos históricos relacionados con los avances tecnológicos, iban para él de la mano. Entonces creo que él supo tomar esos acontecimientos dentro de su época, y posiblemente creo que es por eso que Minerva terminó siendo lo que hasta el día de hoy. Yo sé que muchos hemos conocido a Minerva más por librerías que quizás como una editorial desde el año 1925, pero creo que para mí, particularmente, lo que termina siendo en Amauta como el trabajo de redes intelectuales, más allá de solamente el trabajo de carreteras y la forma de cómo llega, es el trabajo de agentes que él desarrolla, y creo que con Minerva es como su prototipo, y con Amauta él lo termina por desplegar de una forma impresionante. Es impresionante, ustedes lean cartas, vean hasta dónde llegó Amauta. Creo que por eso es que Arguedas menciona, tiene estas palabras con respecto a que él vio a la revista hasta en lo más profundo del país, ¿no? Sí, y es como una forma de entender cómo José Carlos, junto con esta red de agentes, pudo lograr que Amauta realmente se diversificara tanto, ¿no? Entonces por ahí lo dejo. Yo sí quiero invitarlos realmente a revisen el archivo, revisen la correspondencia. De verdad que hay cosas ahí sumamente interesantes, como por ejemplo la cantidad de ejemplares. Por ejemplo, pueden encontrar 2 cartas en las que Mariátegui hace un trabajo con el sindicato de Yanaconas y el sindicato de choferes de ese momento, para decirles a ellos, bueno, ok, yo les voy a dejar la revista a tal precio, pero siempre y cuando sea para todo el sindicato de los trabajadores que pertenecían ahí. Entonces había un trabajo de base de él, y realmente de creer que justamente esta alfabetización tenía que venir desde la clase obrera, ¿no? Entonces por ahí, nada, los invito. Muchísimas gracias por la invitación.